Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta novena clase de la Diplomatura en Perspectiva de Géneros y Diversidad. Hoy nos toca el honor y el placer de presentar a la doctora Laura Crélico. Bienvenida, Laura, que la tenemos desde lejos en esta oportunidad, en esta diplomatura. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Te damos la bienvenida a esta diplomatura que está organizada por el Poder Legislativo de la provincia del Chaco, la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la UNCAUS, y la Fundación Formarte. Bienvenida, Laura, y cedemos la palabra a Carolina para que haga la presentación de la doctora Laura Clérico. Buenas tardes a todas las participantes y los participantes. La doctora Laura Clérico es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Kiel, Alemania, investigadora del CONICET, profesora en Derecho Constitucional en la carrera de grado y en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora visitante de Derecho Constitucional Comparado y Derechos Humanos en la Universidad de Erlangen, Nuremberg, Alemania. Escribió libros y artículos sobre derechos humanos y constitucionales, igualdad, perspectiva de género, entre otros. El tema que nos disertará hoy, y tengo el honor de presentarla a la doctora, es control de convencionalidad e inclusión de perspectiva de género. Muchas gracias, doctora. Los dejo y las dejo con usted. Bueno, muchas gracias, Claudia Pichirilo, Carolina Yaguedú y Milagros por la presentación y por el apoyo durante esta clase. También, por supuesto, por la invitación, ¿no? Y como dijo Claudia, a todas las instituciones que apoyan este posgrado, que especialmente me gusta porque es público y gratuito, ¿no? Así que tiene una amplia llegada a una audiencia, como me dicen, como 7.000 personas, así que eso es inimaginable. Bueno, estuvimos hablando con Carolina, ¿no? Que ya es como la tercera vez que estoy aquí en el Chaco compartiendo algunos de los temas de interés para la formación o para la capacitación de operadoras y operadores jurídicos, pero también está abierto a un público más general, como estábamos hablando con las compañeras. Y llegamos a la conclusión de que hoy estaba bueno hablar sobre control de convencionalidad e inclusión de perspectiva de género. Para eso yo voy a empezar haciendo una introducción a qué es lo que entendemos por control de convencionalidad, de la mano del control de constitucionalidad, y después trabajar con ustedes un caso concreto que me parece es muy gráfico acerca de la necesidad de la inclusión de perspectiva de género e incluso interseccionada para ver restricciones a los derechos que de alguna otra manera quedan tratados en forma más liviana, ¿no? Entonces paso a compartir pantalla. Tengo 3 PowerPoints, bueno, no sé si vamos a verlos todos, pero veremos. Bueno, ¿pueden ver ahí la pantalla? ¿Se ve un poco? Ahí está. ¿Se ve? Se ve. ¿Sí? Bueno, como les decía, control de convencionalidad. Cuando pasamos a la segunda, esta es la estructura. Voy a hablar de la definición, de quiénes están obligados a realizar control de convencionalidad, en qué consiste el control y también nuevas dimensiones del control de convencionalidad. ¿Todo para qué? En realidad es para dar cuenta de esta cita, ¿no? Para que ustedes se ubiquen, aquellas personas que trabajan tal vez con el derecho, pero que no tienen formación en derecho, en
el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, la Constitución dice que los tratados internacionales de derechos humanos que están ahí reconocidos, por ejemplo, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, pero también, por ejemplo, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Civiles y Políticos, etcétera, tienen jerarquía constitucional. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que están en el mismo rango que la Constitución Nacional. De ahí que ustedes van a ver en muchos textos que se hable de un bloque de constitucionalidad, como cuando vamos a un negocio y pedimos un combo, ¿no? Comemos un combo. Bueno, esto es un combo de constitucionalidad, un bloque de constitucionalidad. Con lo cual, cuando estamos aplicando el derecho, no solo tenemos que tener en cuenta el texto de la Constitución, sino también todas las normas que conforman ese bloque de constitucionalidad. Es decir, todas esas convenciones y declaraciones de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Si esto es así, y es así, entonces, cuando aplico una norma que, por ejemplo, una norma provincial, tengo que ver también, cuando la estoy aplicando, si esa norma es compatible con las normas de mayor jerarquía y llegando hasta este bloque de constitucionalidad. ¿Se entiende esto? Es decir, si hay una norma que establece, por ejemplo, que las mujeres no se puede, que imaginemos una norma provincial que establezca que el IVE no está permitido en una determinada provincia y que una mujer va a un hospital público, pide realizarse un IVE y se lo niegan porque dicen, no, en esta provincia no está prohibida. Bueno, justamente ahí tenemos un conflicto de normas entre una norma provincial, una norma nacional que habilita, ¿no?, que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, y a su vez esa ley que autoriza, ¿no?, que permite la interrupción voluntaria del embarazo, es conforme o se sostiene en normas que vienen de la Convención Americana en interpretaciones que vienen de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención sobre todas formas de eliminación de discriminación contra la mujer. Con lo cual, ¿qué implica esto? No aplicar, en el caso concreto, la norma provincial y, por supuesto, garantizar el goce efectivo que tiene la mujer de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, lo estoy simplificando, pero es para que empecemos a pensar la relevancia práctica del control de convencionalidad. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto del control de convencionalidad? Es nada más ni nada menos que lo que les estuve explicando. Es decir, cada vez que tengo que aplicar el derecho en concreto, tengo que estar alerta, atenta de que esa norma, que siempre la solemos ver de abajo hacia arriba, sea compatible con la norma de mayor jerarquía y con este bloque de constitucionalidad. Generalmente solemos tener en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos, porque es la propia jurisprudencia también de la Corte Interamericana que golpea la puerta y nos está diciendo hay que controlar que las normas y los actos en el orden interno sean compatibles con la Convención Americana. Pero, igual que en México,
nuestro bloque de constitucionalidad no está solo conformado por la Convención Americana, sino también, y muy especialmente, por la CEDAW, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Y así, entonces, esto es muy importante, así como estamos aplicando control de convencionalidad en relación a la Convención Americana, en el orden interno también tenemos que hacer este control en relación con todas las normas que conforman ese bloque de constitucionalidad, entre otras con la Convención sobre todas formas de eliminación de la discriminación contra la mujer, o CEDAW, que está fundamental porque contiene un mandato transformador y, entre otras cosas, ese mandato transformador implica la obligación de incluir perspectiva de género. Y sobre esto, entonces, este es el puntapié para seguir mi clase. Ahora voy a retomar qué significa esto de control de convencionalidad. La Corte Interamericana, lo voy a achicar un poquitito porque me parece que no lo ven, nos dice lo siguiente, que para aplicar la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo, ¿qué es esto del control de convencionalidad? Bueno, es tenerlo en cuenta cuando se está aplicando la Convención Americana y las fuentes y todas otras, después podemos ver todo otro derecho interamericano, y esto incluye no solo la convención, esto es muy importante, y ahora subrayen lo que digo, sino todos los estándares interamericanos. ¿Qué quiere decir esto de estándares interamericanos? Quiere decir la interpretación que la convención haya hecho la Corte Interamericana cuando dicta sentencia, cuando emite opiniones consultivas, cuando cuando ordena medidas provisionales y cuando supervisa sentencia. O sea, el acervo, piensen ustedes, de donde surgen los estándares interamericanos es múltiple. Es decir, es la Convención de Belém do Pará, más toda esa interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de cada una de las normas de la Convención. Con lo cual, si estoy, por ejemplo, pensando en si estoy trabajando con igualdad, que es sobre eso vamos a trabajar, tengo que tener en cuenta no solo el artículo 1.1 de la Convención que establece la prohibición de discriminación, sino también, y el artículo 24 que habla de igualdad, sino también toda la jurisprudencia que desarrolla el contenido de igualdad. Digo, jurisprudencia, también opiniones consultivas, medidas provisionales y supervisión de sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el control de convencionalidad, esto de llamar a todos los órganos de los estados de la región a que cada vez que apliquen el derecho controlen si esa norma, ese acto u omisión es compatible con la convención, desde por lo menos el caso Almonacid Orellano versus Chile hasta la actualidad. Yo no puedo desarrollar cada uno de estos casos, pero lo que les quiero demostrar es que es una jurisprudencia consolidada y también lo ha desarrollado el contenido de control de convencionalidad en opiniones consultivas. ¿En qué consiste este control de convencionalidad? Es un control de compatibilidad. ¿De compatibilidad de qué? De las normas internas
con la Convención Americana. Y ya sabemos que la Convención Americana no es solo la Convención Americana, sino los estándares, los desarrollos interpretativos de esa convención. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta la convención y el desarrollo y el mejor desarrollo interpretativo de esa convención que ha hecho la Corte Interamericana. ¿Necesitamos que la parte pida el control de convencionalidad? La Corte ha dicho, la parte lo puede pedir, pero si se le olvida, incluso la autoridad pública lo tiene que hacer de oficio. En el caso de Argentina, como el control, nuestro control de constitucionalidad es difuso, es decir, no está concentrado en un solo órgano, sino que toda la judicatura está llamada a controlar la constitucionalidad de las normas, de los actos y omisiones cuando tengan relación, ¿no?, directa con la cuestión normativa que se está, con el caso que se está decidiendo. No es un desafío tan grande incluir el control de convencionalidad. ¿Por qué? Y porque incluso la Convención Americana, que tiene jerarquía constitucional, forma parte de ese bloque de convencionalidad. Con lo cual, ¿qué es el control de convencionalidad? Es una complementación de nuestro control de constitucionalidad. Lo interesante es que le agrega, ¿no?, robustece, esta sería la palabra, robustece el bloque de derechos, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que ese bloque de convencionalidad está conformado por todas las convenciones internacionales y declaraciones internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, lo que hace es robustecer la protección de los derechos. Entonces, ¿lo tiene que pedir la parte? Bueno, la parte tiene que hacer bien el trabajo. Esto es, digamos, la parte, quien representa a la parte, él o la abogada de la parte, por supuesto, tienen que hacer bien el trabajo. Ahora, si se llega a olvidar, y esto es necesario para resolver el caso, tengo que pasar sí o sí por, ¿no?, el control de compatibilidad de normas, se puede hacer de oficio. ¿Por qué? Y porque estoy aplicando, porque el bloque de convencionalidad, constitucionalidad no puede ser dejado de lado. Por supuesto, en algunos estados esto fue un desafío porque no tienen, como en el caso de Argentina, un control difuso de constitucionalidad y en cualquier caso. Entonces, la Corte dijo, bueno, esto se realiza en el ámbito de cada competencia de cada autoridad. Pero para el caso argentino esto no es ninguna novedad porque todas los y les jueces están llamados a controlar la constitucionalidad de las normas más convencionalidad de las normas en los casos que les toca decidir. ¿Qué puede ocurrir con el control de convencionalidad? Puede ocurrir que, como con el control de constitucionalidad, estemos, como el caso que les dije anteriormente, la norma inferior es incompatible con la norma superior, se declara la inconstitucionalidad, inconvencionalidad de la norma inferior de la norma provincial y no se aplica en el caso concreto. Pero también puede ocurrir que estemos en presencia de un caso que admita más de una interpretación posible. Entonces, el control de convencionalidad nos dice que nos tenemos que inclinar por aquella interpretación que armonice esa norma que estamos analizando con la convención, más las interpretaciones que se haga, y todos los estándares que surjan de la jurisprudencia. Bien.
¿De dónde surge esto? La base, la Corte Interamericana la encuentra en el artículo 1.1, en el 2, en el 68.1, en el 29 y en el 25. Y en realidad la idea es esta, ¿no? Que cada vez que estoy, si los estados están obligados a cumplir con la convención y están obligados, y bueno, estoy en presencia de un caso donde se presenta un conflicto con la convención, la obligación es aplicar el derecho nacional de forma tal que sea compatible con la convención, y si no hay posibilidad de interpretación conforme, y bueno, habrá que declarar que esa norma es contraria a la convención, lo que significa para nosotros que es inconstitucional. Y ahora nos preguntamos, ¿en qué marco florece el control de convencionalidad? Bueno, yo les hablé del 75, inciso 22. Florece en un contexto de apertura del derecho constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Esto lo dice en algún sentido Ferrer MacGregor, que es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México. Ferrer MacGregor en su voto concurrente dice, el control de convencionalidad asimila conceptos desarrollados en el derecho constitucional, podríamos decir, en el derecho procesal constitucional. En nuestro caso, tiene muchos parecidos de familia con el control de constitucionalidad. Entonces, pensemos esto. Esto también engancha con que compensar al Estado de Derecho no como un mero Estado legal de derecho, sino como un Estado constitucional y convencional de derecho. Este es el giro, ¿no?, que se da, ¿no?, con el reconocimiento robusto de derechos y como normas autoejecutables, es decir, directamente operativas. Y esta es como una notita de pie de página, pero claro, esto ayuda a pensar cuál es el papel y el rol de juezas y jueces en el Estado constitucional convencional de derecho. ¿Por qué? Piensen por comparación al mero Estado legal de derecho. En el Estado legal de derecho, el juez o jueza era concebido, ¿no?, si le sacábamos como una foto de arriba, como un mero aplicador de normas, o una mera aplicadora de normas, fruto del desarrollo legislativo de la Constitución. Pero cuando se concibe la Constitución, en este caso sumemos el bloque de constitucionalidad también, como normas directamente operativas, entonces quien lee esa Constitución dice, pero tengo derecho a la salud sexual y reproductiva. Y abajo ve que hay una norma, y aparte en el ámbito nacional se aprobó una norma de interrupción voluntaria del embarazo. Y ve que va al hospital público y le dicen, no le hacemos la práctica porque hay una práctica provincial que no autoriza la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? ¿Qué ve? Una brecha. ¿Se entiende esto? Una brecha entre la norma local o la práctica local y este bloque de convencionalidad y esta norma nacional que habilita la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, como ve que esta norma superior la habilita, ataca esa brecha. Ataca, ¿no? Ataca en el sentido de interpela, lo voy a por eso lo quiero poner en términos de lenguaje natural, ¿no?
Es decir, y también lo usamos en derecho, la palabra ataca la constitucionalidad de la norma inferior, la convencionalidad de la norma inferior, y presenta un caso. Y ahí aparece el rol de la, el o le juez en el caso concreto. Es decir, y en algún sentido, ¿qué va a hacer? Se va a sentir tensionada el o el juez, no tiene el lugar, entre comillas, cómodo del juez en el Estado legal de derecho, porque va a estar tironeado. Pero bueno, ese es su rol. Es decir, el rol es reducir la brecha entre el derecho, que es incompatible con la norma de mayor jerarquía, con el bloque de constitucionalidad, convencionalidad. Por eso, hay estudios que dicen, bueno, jueces y juezas tienen que sentirse incómodos, porque si no se sienten interpelados por las demandas concretas de las víctimas, es porque están mirando en algún sentido algún otro canal, ¿no? Es porque no escuchan atentamente. Ese es el rol de la judicatura en el Estado constitucional y convencional de derecho, como solucionador de conflictos entre normas de menor jerarquía y de mayor jerarquía, pero esto no es meramente en abstracto, ¿no? Es para justamente evitar que se violen derechos de víctimas concretas, ¿no? Hay que ponerle cara, nombre y apellido a ese conflicto, a ese conflicto de normas, ¿no? Ahora, ¿quiénes estamos obligadas a controlar la convencionalidad de esas normas? La Corte Interamericana en su jurisprudencia dice todos los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Y bueno, porque todos aplicamos derecho. Desde el que corta boleto, bueno, ya no se corta más boleto, se pasa una tarjeta, pero para subir a un transporte público, la persona que inscribe a alguien que está pidiendo una vacante para el nivel inicial, pero también, claro, jueza, jueces, Ministerio Público Fiscal, Defensa Pública, etc. Por supuesto, también la Corte Interamericana, cuando resuelve casos, tiene que tener o sea, la base madre, la norma madre es la Convención Americana, está en el caso concreto controlando la convencionalidad de aquella norma o acto que se ataca por implicar una violación a un derecho de la Convención. Y lo hace en dos situaciones. Por un lado, en el ejercicio de su competencia contenciosa, es decir, en casos, y por el otro lado, en el ejercicio de su competencia consultiva o no contenciosa, es decir, en opiniones consultivas. ¿Cuáles son los parámetros de control? Bueno, yo les dije, la Convención Americana, los estándares, es decir, el desarrollo interpretativo de esa convención que hace la Corte Interamericana, pero fíjense ustedes que los instrumentos interamericanos son mucho más que la Convención Americana. Solo es para, no trabajo todos porque si no esto se hace muy, muy amplio el parámetro de control. Entonces, ¿en qué consiste ya para finalizar esta pequeña partecita de la clase? Identifico la norma o práctica interna, ¿no?, que se impugna, ¿no? La cotejo con la norma de mayor jerarquía, con ese bloque de convencionalidad. Me pregunto si se puede hacer una interpretación conforme para dejarla a las dos normas vigentes, y si esto no es posible, entonces declarar la incompatibilidad, la inconvencionalidad, inconstitucionalidad de la norma de menor jerarquía y no aplicarla en el caso que nos toca decidir. Bien, ¿y por qué esto? Esto es muy claro. ¿Por qué? Porque si estoy detectando una norma, un hecho, una acción incompatible con la convención, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando la convención y a su vez
estoy cumpliendo con la obligación de prevenir una violación a la convención. ¿Se entiende esto? Es decir, esto es fundamental para pensar siempre, cuando algo no se entiende, hay que ponerse en el zapato de las víctimas. Es decir, ¿qué es lo importante para la víctima? Para la persona que está pidiendo el IBE en el hospital público provincial. ¿Llegar a Costa Rica o que se le practique el IBE en tiempo oportuno? Piensen esto. No, lo que a la víctima lo que le interesa no es la experimentación judicial. La víctima lo que quiere es ser atendida en tiempo oportuno en el hospital público provincial. Tiene su derecho, es decir, quiere goce efectivo de su derecho. Entonces, claro, lo que quiere es que todo ese bloque de constitucionalidad se haga concreción, ¿no? En esa situación específica, más allá de que la víctima no lo ponga en palabras jurídicas, pero lo que ella quiere en términos de goce efectivo tiene respaldo legislativo y tiene respaldo constitucional. Entonces, si cuanto antes se aplique y se aplique conforme con la convención, tanto más se previene la posible violación al derecho y a una obligación estatal que implica cumplir con la convención. Si hay violación al derecho, entonces se está cumpliendo, hay que hacerlo para cumplir con la obligación de que no siga ocurriendo la violación al derecho y con la obligación de reparar. Y bueno, y si esto no ocurre en el orden interno, entonces queda abierta la vía para hacer la denuncia ante la Comisión Interamericana, y si no se llega a un arreglo amistoso o si entonces la comisión hará el informe y si el Estado no lo cumple, remitirá el caso a la Corte Interamericana. Y esto tiene que ver con esto de que la Corte tiene un carácter subsidiario, es decir, lo importante es que se cumplan con las normas en el orden interno, porque se trata de la protección de los derechos de las personas. Pero por supuesto, si esto no se da en el orden interno, el reaseguro es la protección internacional a través de la Comisión y de la Corte Interamericana. Bien. Y hasta acá yo diría, tal vez para hablarlo en el orden interno, el anclaje fuerte en el orden interno, pensemos lo que estuvimos trabajando, bloque de convencionalidad, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y ahora lo que yo quiero entrar es en esto de la inclusión de perspectiva de género de la mano del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Es decir, esta introducción que hice, quiero verla después a través de una implicancia concreta que tiene que ver con la igualdad. ¿Y por qué les hago referencia al 75, inciso 23 de la Constitución Nacional? Es un artículo que surge de la reforma del 94. No sé si alguien tiene la Constitución a mano y quiere leer el 75, inciso 23, o si ya alguien la sabe de memoria, el 75, inciso 23, es una norma clave. Carolina, no sé si estás ahí, si la querés leer. Bueno, no sé si me siguen escuchando.
Sí, te escuchamos. Acá estamos buscando una constitución para tener a mano. Bien. Carolina, ahí está. Ahí está. Estoy en eso, Claudia. Sí, sí, muy bien. Ahí en la pantalla ven que si quieren profundizar lo de control de convencionalidad, hay un cuadernillo de la Corte Interamericana bastante actualizado que le trae toda la jurisprudencia relevante donde desarrolló el concepto, y ahí yo voy a dejar el PowerPoint, Carolina y Claudia se los voy a dejar, y tienen el link. Y también hay un compendio muy interesante de la Comisión Interamericana sobre adecuación de la normativa interna a los estándares interamericanos. Estos dos materiales son muy relevantes. Y bueno, Doctora, y ahora, si usted me sí, permite, le leo. muy bien, muchas gracias. 75, inciso 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social Hasta ahí. Subrayame, Carolina, lo que dice sobre igualdad. Volver a leer eso, por favor. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Dice, sigue diciendo. Y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Muchas gracias, Carolina. Tal vez mantenerlo abierto porque tal vez te voy a pedir, por favor, que después lo vuelvas a leer. Pero este artículo es fundamental porque este artículo nos está diciendo que en realidad es un diagnóstico. Parte del diagnóstico de que hay colectivos que no están en igualdad real de oportunidades para el goce efectivo de los derechos. Si lo vuelven a leer, dice eso. Y dice entonces que hay que dictar medidas de acción positiva ¿para qué? Para equiparar. Es decir, es como si estuviese diciendo, ¿se acuerdan del encabezado del artículo 14 que dice todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conformes a las leyes que reglamenten su ejercicio? El 75, inciso 23 dice, claro, todos los habitantes tienen derechos, pero tengamos en cuenta que para que tengan goce efectivo de esos derechos, tenemos que ver la situación de partida porque algunas personas están en desigualdad real de oportunidades. Y para que estén en condiciones de poder gozar el goce efectivo de esos derechos, ¿qué hay que hacer? No solo respetar, sino también cumplir con obligaciones positivas. Y esto, por ejemplo, se ve muy claramente en el goce efectivo de diferentes derechos, ¿no? Es decir, y aparte los identifica, dice mujeres, niños, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, no están en igualdad real de oportunidades. Y para eso hay que dictar medidas de acción positiva para equiparar. Bueno, esto se llama, ¿qué concepto es de igualdad? ¿Ustedes están viendo un nuevo PowerPoint? No, ¿o están siguiendo viendo el anterior? No, todavía no se ve el PowerPoint. Ahí está Milagros. Perdón, Milagros, todavía yo voy a compartir otro PowerPoint, así no cambió tanto.
Creo que es este. Sí. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, doctora. ¿Sí? Miren, para explicarlo, lo voy a explicar para explicar el concepto y después vamos más a lo, digamos, a lo teórico. Pero quisiera trabajar como ejemplo con un caso sobre mujeres, sobre criminalización de la emergencia obstétrica en El Salvador, solo como ejemplo, ¿no? Este es un caso que la Corte Interamericana resolvió en el año 2021 y se llama el caso Manuela. Es decir, una mujer estaba embarazada, un embarazo ya adelantado, tiene un accidente mientras lavaba la ropa en el río y al otro día, cuando va a hacer sus necesidades en una letrina, se desangra y el producto de su embarazo cae por su peso en la letrina. A partir del sangramiento de Manuela pierde la conciencia y recién después la retoma unas horas después y bueno, y en el hospital, cuando la llevan al hospital por el caso de emergencia, Manuela es denunciada por aborto, luego se cambia la carátula por homicidio agravado y lo cierto es que Manuela es atada a una cama detenida primero por fragancia y luego por prisión preventiva y en 5 meses la condenan a 30 años de prisión por homicidio agravado. La condenan por una emergencia obstétrica. Es decir, es un caso, por decir así, injusticia extrema, ¿no? Y esta práctica en El Salvador es bastante extendida y también llegaron casos muy parecidos, denuncias, cartas muy parecidas al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria. Y en casos muy parecidos al de Manuela, el Grupo de Naciones Unidas, cuando empieza a ver el caso, dice, primero que estos casos no son aislados, es cierto, porque si una persona es mujer, pobre, usuaria de servicio público y sufre una emergencia obstétrica en El Salvador, es inmediatamente denunciada porque existe una prohibición total del aborto. Está prohibido en todos los universos posibles y por lo general son condenadas a homicidios agravados, ¿no? 30 años de prisión. Me olvidé decir que Manuela muere en prisión porque tenía un cáncer que no le habían detectado en tiempo oportuno. El Grupo de Naciones Unidas, por supuesto, dice que esto es una práctica contraria a la detención, que es un supuesto de detención arbitraria, que es un supuesto violatorio de la autonomía de las mujeres, de la salud sexual y reproductiva, de la integridad física y psíquica, etc. Pero lo que nos dice, y es exacto en el caso de Manuela, es que estos casos, o sea, que cuando las mujeres llegan, ¿no? Estos casos muestran problemas estructurales en el ejercicio de varios derechos fundamentales, incluyendo la igualdad en el acceso a servicios de salud para personas vulnerables y en situaciones per se discriminatorias como la pobreza. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es decir, nos está diciendo que la posición de facto en que se encuentran estas personas hace más probable que no tengan acceso al goce efectivo del derecho a la salud. Y que a su vez tengan una historia de violación al
de que se haya violado, por ejemplo, el goce efectivo del derecho a la educación, del derecho a la educación, del acceso al derecho a la educación sexual integral, de violación al acceso, pensemos en el caso de Manuela, a servicios sanitarios adecuados, al derecho a la vivienda. Bueno, un poquito es esto lo que dice si lo tomamos en serio, un poco es esto lo que dice el 75, inciso 23. Hay colectivos que están en desigualdad de hecho para el goce efectivo de sus derechos. Estamos hablando de derechos que son muy, por decir así, importantes y que deberían estar garantizados en todos los escenarios posibles. Estamos hablando de derecho a la salud, del derecho a no ser discriminada por razón de género y por razón, digo, porque estaba sumando en estos casos razón de pobreza, porque les cuento también en estos casos que las personas que van a clínicas privadas y tienen el mismo, ¿no? En el mismo escenario, no son denunciadas. Entonces ahí se ve claramente también la discriminación por razón económica y social. Con este trasfondo, pasamos entonces a lo que les quiero comentar a esto, porque en realidad estamos trabajando, siempre seguimos trabajando esta cita, ¿no? Es decir, ¿qué significa incluir en nuestras prácticas cotidianas no solo el control de convencionalidad por la Convención Americana, sino también tener en cuenta como norma, ¿no? Como parámetro de control, la CEDAW, la Convención sobre todas formas de eliminación de discriminación contra la mujer. Esto es importante que tengamos en cuenta. Los desafíos que atraviesa el sistema interamericano están marcados por la desigualdad económica y social, política, cultural. Está atravesado por patrones históricos de desigualdad estructural e interseccionada que afecta especialmente a determinadas poblaciones, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes viviendo en situación de pobreza, de indigencia, poblaciones desplazadas en forma forzada, migrantes, personas en situación de discapacidad y la lista continúa. Y la mayor parte de esos casos no tienen una solución en el nivel concreto. Entonces, por eso llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es como una caja de resonancia de lo que ocurre en determinadas partes de los estados de la región. Y justamente este es el llamado, ¿no? La obligación, controlar la convencionalidad de eso. ¿Para qué? Para que esto no siga ocurriendo. Es decir, Manuela no debió haber sido denunciada porque la denuncia viola la obligación de guardar secreto. A Manuela se le debió haber garantizado derecho a la salud y habérsele detectado en tiempo oportuno. Cuando Manuela va por la emergencia obstétrica, también tenía un globo en el cuello, ¿no? Era muy visible que tenía un absceso en el cuello, una suerte de pomelo. Pero no fue diagnosticada por eso. Tenía mal de Hodgkins, que es tratable, pero no fue tratada en tiempo oportuno. A Manuela tampoco se le garantizó el derecho a la educación. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. La Corte Interamericana, ¿qué nos está diciendo? Y este es el 75, inciso 23, es muy parecido en esto, que no solo recoge una noción formal de igualdad, sino también ha desarrollado, y este es el punto, un concepto de igualdad material o estructural.
que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población, recuerden que el 75 inciso 23 decía, hay ciertos sectores de la población, y los identificaba, requieren la adopción de medidas afirmativas de equiparación. No están en igualdad real, ¿sí?, de oportunidades para el goce efectivo de los derechos. Y esto no depende de su voluntad, porque si es estructural, la estructura te atrapa. Yo siempre pongo como ejemplo que la estructura es como una aspiradora. Si todos nos ponemos en la misma línea para el goce efectivo del derecho a la educación, la estructura que viene por la condición económica y social o por el patriarcado, y podríamos seguir diciendo otras, chupa a aquellas personas que ya sabemos que se encuentran en desigualdad real de oportunidades y o directamente implica que no puede gozar en forma efectiva el derecho, o que lo va a gozar, pero de forma desigualitaria en comparación con quien no se encuentra en una situación de desigualdad estructural. Tomemos el caso de Manuela. Si Manuela tenía acceso a una clínica privada, se la iba a tratar por su emergencia obstétrica y salía tal vez a los 2 días por la puerta para volver a su casa. Sin embargo, Manuela fue a un hospital público donde existe una práctica de denuncia y de denuncia en violación al secreto profesional. Entonces, Manuela nunca salió de esa situación porque la ataron a la cámara, la detuvieron por fragancia, luego prisión preventiva y luego la condenaron y murió en prisión. ¿Se dan cuenta cómo les digo esto? ¿No? Como el efecto aspiradora es trágico, pero les doy el caso de Manuela, pero cerca tenemos muchos otros casos. Pensemos en el acceso, en el derecho a la educación. En las vacantes para nivel inicial, y así podemos seguir pensando. Entonces, para garantizar goce efectivo de esos derechos, se requiere que el Estado cumpla también con obligaciones positivas. No basta con que respete, porque no haciendo nada está violando derechos. Y aparte la Corte Interamericana dice, y no solo esto, tenemos que agregar un enfoque interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa desigualdad puede estar dada porque en el caso convergen diferentes factores que es como que aceleran la aspiración ¿no?, la fuerza aspiradora de la máquina que chupa para atrás. ¿Por qué? Y puede ser que, como el caso de Manuela, interseccionaban diferentes factores: género, pobreza, ruralidad, no se le garantizó educación sexual integral, y así le podría decir muchos otros factores. Entonces, para poder entender bien la desigualdad estructural que atraviesa muchos de los casos que nos toca resolver, tenemos que pensar cómo interseccionan diferentes factores que ponen en esa situación de vulnerabilidad a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y como decía la lista, comunidades indígenas, afrodescendientes, etc. Y la Corte lo está diciendo, ¿no? Como les dije anteriormente, entonces, un enfoque interseccional y diferencial, incluyendo la perspectiva de género, que tome en consideración la posible agravación y frecuencia de violaciones a los derechos humanos en razones de condiciones de vulnerabilidad de las personas y colectivos como el origen étnico, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, posición económica, entre otras condiciones. Bien, y lo volvió a reiterar
en la opinión consultiva número 26, muy interesante, sobre libertad sindical y perspectiva de género. Lo que tenemos que ver, y se ha señalado que en casos de discriminación estructural se debe considerar en qué medida la victimización de la persona afectada por la violación al derecho, en el caso concreto, evidencia que esa persona pertenece a un colectivo, ¿no?, que está, como les dije yo, atrapados en esa situación de desigualdad estructural. Y ahora vamos a ver, hay 3 casos paradigmáticos. El caso Hacienda Brasil Verde versus Brasil, el caso Empleadas de Fuego San Antonio de Jesús versus Brasil y el caso Misquitos, pueblos indígenas Misquitos versus Honduras. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos que, cuando estamos trabajando goce efectivo de derechos, tenemos que ver si el caso que estamos trabajando la afectación está atravesada, o sea, esa restricción del derecho se está dando porque la persona se encuentra en una situación de desigualdad estructural. Generalmente mujeres, ¿no?, por la distribución de roles en la sociedad, que justamente los roles que se le asignan a las mujeres nos ponen en una situación de desigualdad en cuanto al reconocimiento, al acceso a bienes económicos y sociales y en cuanto a la participación también. Entonces, ¿qué implica la igualdad material? Implica, por supuesto, no discriminar en razón de género, implica corregir las desigualdades existentes, implica promover la inclusión y participación de los grupos históricamente excluidos y implica garantizar a esas personas en situación de desventaja el goce efectivo de sus derechos. Es decir, en el caso de Manuela implicaba que la atendieran por emergencia obstétrica, por eso, y no que la terminaran denunciando y que terminara muerta y encarcelada en una cárcel de El Salvador. Entonces, y así piensen, porque hay casos me dicen que sigue habiendo mujeres encarceladas en Argentina, no ya por la figura del aborto, sino por vericuetos que hacen, pero también en casos de emergencia obstétrica. De acuerdo con algunos estudios, sigue habiendo mujeres encarceladas en San Juan, por lo menos dicen en Chimba y algunos otros lugares, pero esos datos todavía se los debo. Y entonces estas situaciones de exclusión y de marginación hay que visibilizarlas, porque hay que tener en cuenta entonces esto para el tratamiento del caso que nos toca resolver. Bien. ¿Qué implica esto en el plano metodológico, material y de reparaciones? En la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, ustedes van a encontrar una concepción robusta de igualdad. Y recordemos, eso forma parte del bloque de constitucionalidad-convencionalidad. Tiene jerarquía constitucional. ¿Qué significa igualdad? Y significa igualdad material, como nos decía también la Corte Interamericana. Por un lado, eliminar la discriminación directa e indirecta. Por el otro lado, identificar estereotipos de género, ¿no?, que no toman en serio las voces, la autonomía de las mujeres, que las etiqueta y a partir de esas etiquetas las trata. Yo ahora no puedo trabajar mucho estereotipos de género, ya lo trabajé en otros 2, pero seguro en otras partes de este programa los trabajaron. Hay que identificarlos y modificarlos.
hay que identificar las causas estructurales de la desigualdad, mejorar la posición de facto de las mujeres y transformar esas causas de desigualdad estructural. Todo eso implica la igualdad que tiene jerarquía constitucional a través de nuestro bloque de constitucionalidad, convencionalidad. Bien, pasemos al caso, ¿sí? El caso que quiero trabajar con ustedes y creo que tengo tiempo, ¿no? Todavía de trabajarlos, es empleadas de fuego San Antonio de Jesús y sus familiares. Y acá ustedes van a ver cuál es la relevancia de lo que vengo sosteniendo en términos de que incluir perspectiva de género implica también visibilizar, ¿no?, la posición de facto de partida en la que se encuentran las mujeres por intersección de determinados factores para el goce efectivo de derechos, en este caso el derecho a trabajar. El caso fue resuelto en diciembre del 2020 y es un caso paradigmático, un leading case. ¿Quiénes fueron las víctimas de este caso? Ahora les digo quiénes fueron las víctimas, pero quiero empezar con el caso. El caso se sitúa en San Antonio de Jesús, Bahía. En Bahía viven 100.000 personas, en esa ciudad viven 100.000 personas. Las víctimas, las 60 víctimas, eran trabajadoras de una fábrica que produce fuegos artificiales. Esas 60 personas, 40 eran mujeres, 4 de esas mujeres estaban en estado de gestación y 19, a esas 40 súmenle 19 víctimas que también fallecieron, eran niñas y estaban trabajando también, y un niño, o sea, 60 personas volaron por los aires porque la fábrica explotó. Algunas sobrevivieron, pero podríamos decir que sobrevivieron por suerte solo, porque el hospital también estaba muy lejos de la fábrica. Y las víctimas también son 100 familiares de las personas fallecidas y sobrevivientes a la explosión. Entonces, la fábrica queda en San Antonio de Jesús. Brasil es uno de los mayores productores de fuegos artificiales y San Antonio de Jesús es la segunda localidad con mayor producción de fuegos artificiales en Brasil. O sea, estas personas trabajaban en una fábrica y esta fábrica con otras implica más o menos, creo que es el segundo mayor productor de fuegos artificiales en el mundo. Ahora, ¿cómo está caracterizada esta industria? Toma mano de obra que vive en San Antonio de Jesús. Y esa mano de obra, esas personas que toma en su mayoría son mujeres afrodescendientes que viven en pobreza y que solo tienen acceso a trabajos en este tipo de fábricas, donde está atravesado por un alto grado de informalidad, la relación laboral, porque no se incluye tecnología y es totalmente artesanal, porque incluso no solo contrata a mujeres afrodescendientes, pobres, sino que también contrata a niñas, es decir, hijas de esas mujeres. Y está también caracterizada porque, si bien esas fábricas están habilitadas, en este caso nunca desde la habilitación se fiscalizó la
industria, o sea, la fábrica que es una industria de alto riesgo. Este es el contexto del caso, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en los casos que estamos trabajando, porque incluir perspectiva de género, ahí está el punto, implica que tomar en serio el contexto, porque el contexto nos da la pauta justamente de si el caso que estamos trabajando es un caso de desigualdad estructural. No son casos aislados. O sea, estas mujeres, ¿no? Ya cuando llegaban a la fábrica, es decir, cuando son contratadas, ya se encuentran en una situación de desigualdad estructural. Piensen ustedes que el contexto nos dice que solo acceden a trabajos en fábricas clandestinas, es decir, para poder satisfacer su existencia, ¿no? Lo que se requiere para poder seguir existiendo, la única forma es tomar un trabajo que el alto riesgo, ¿cuál es? Es que terminen volando por los aires. Entonces, esto es muy importante para entender que cuando estamos hablando de inclusión de perspectiva de género, estamos hablando también de tener en cuenta la situación de partida de las mujeres afectadas por las violaciones a sus derechos. No, esa desigualdad es una desigualdad profunda en muchos de los casos. Teniendo en cuenta la proliferación de la feminización de la pobreza en la región. Entonces, aquí tienen en la filmina quiénes son las víctimas. Las víctimas son trabajadores, mujeres, niñas y niños afrodescendientes que viven en la pobreza, que no se le garantizó derecho a la educación y que por supuesto esto también opera, ¿no?, en las posibilidades reales de poder acceder a otro tipo de empleo. Son mujeres que son estereotipadas, ¿no?, por el género y por la procedencia afrodescendiente, son estereotipadas y ahora vamos a ver, y por supuesto discriminadas por su afrodescendencia y por su situación de pobreza. Son contratadas en forma precaria, verbal, y no se les garantiza tampoco ni capacitación para trabajar con material explosivo, ni ningún tipo de protección para su integridad física y su salud. Y esto es fundamental, vuelvo a reiterar, y lo tiene la Corte en cuenta en el contexto. Estas personas no tenían otra alternativa. Era la única forma de subsistir por su condición de pobreza. Se iniciaron procesos en el orden interno por la muerte de estas 60 víctimas. Sí, miren ustedes todos los que se iniciaron. Un proceso administrativo, un proceso penal, 2 procesos civiles y 76 procesos laborales. Ahora, desde que se iniciaron en el año 1998 hasta el año 2020, que el caso fue resuelto por la Corte Interamericana, solo se había concluido el proceso administrativo y muy pocos procesos civiles y laborales. Es decir, que pasaron 18 años y que en el orden interno estas víctimas no tuvieron acceso a una reparación integral. Es esto lo que digo, lo que le estábamos diciendo en relación con aplicar la convención, o sea, no solo el derecho interno, sino la convención. O sea, estos casos tienen que ser resueltos y resueltos en forma eficaz y tomando en serio los derechos de la víctima en el orden interno. Por eso es fundamental, ¿no?, el control de convencionalidad y la inclusión de perspectiva de género desde el momento cero, desde el momento incluso antes, o sea, tenerlo bien en claro, ¿no? Hay que incluirlo en forma sistemática.
Esto es la sentencia es muy interesante, yo digo, léanla, se aprende un montón leyendo con esta sentencia. La Corte, cuando llega al caso, primero hace un relato de los hechos, como más o menos traté yo de representarlo, pero también tiene en cuenta el contexto, ¿no? ¿Para qué? Para darle la dimensión estructural al caso. Y después analiza la violación al derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, la prohibición de no discriminación, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial y el derecho a la integridad personal. Voy a ir rapidito por el derecho a la vida. En materia de, o sea, era claro que había violación del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque esto es muy básico también para nosotros y nosotras en el nivel interno. Sabemos que si se trata de una actividad peligrosa, de una industria peligrosa, lo que implica trabajar con explosivos, la industria requiere ser habilitada. Perfecto. Pero no solo requiere ser habilitada, sino que requiere ser supervisada y fiscalizada en forma debida. ¿Por qué? Porque se sabe que existe un alto riesgo de que si no se cumplen con las obligaciones, la fábrica puede explotar. Y eso puede implicar la pérdida de vida o incluso, si no hay pérdida de vida, la violación a la integridad física y psíquica de las personas. Entonces, en el caso, la Corte determinó que no había habido violación del deber de regular. Había legislación vigente y no había problema con la legislación vigente. ¿El problema cuál era? Era la falta de supervisión y fiscalización, es decir, la falta de implementación efectiva de esa norma. Entonces, ahí tienen la primera omisión. Esa falta de supervisión y fiscalización que implicó una violación al deber de proteger, de garantizar, ¿para qué? Para que no ocurra la explosión y con ello la muerte de estas 60 mujeres, incluidas niñas y niños. Entonces, esto es bien interesante porque estamos frente a una omisión estatal. Es decir, tampoco hay ninguna excusa de que porque la fábrica era privada, el Estado no es responsable. Por supuesto, el Estado es responsable. ¿Por qué? Porque conoce claramente de que es una actividad riesgosa, por eso debe regular, pero no se desliga de su responsabilidad solo regulando, sino que tiene la obligación de supervisar y de fiscalizar. Bueno, y hasta ahí es un caso interesante, pero podríamos decir que todavía no se ve la dimensión estructural del caso. La segunda omisión es que no solo no cumplió con supervisar y fiscalizar la industria riesgosa, sino que tampoco cumplió con supervisar y fiscalizar las condiciones de trabajo, de forma tal de que las mujeres tuviesen empleo formal, que no siguieran trabajando en la precariedad, que fueran capacitadas, ¿no?, para trabajar con material riesgoso y que se les garantizara condiciones dignas de trabajo. Y por supuesto, para evitar el empleo infantil. Entonces, esta es la segunda gran omisión. Ahora, y podríamos seguir. La Corte dice, como les comentaba anteriormente,
Pero, es como es la pregunta, ¿no? Pero estas personas, estas 60 mujeres, ¿se encontraban en una situación de igualdad material para el goce efectivo del derecho a trabajar? ¿O estas personas se encontraban desde el vamos en una situación de desventaja estructural por su procedencia afrodescendiente, porque viven en la pobreza y porque son mujeres? Es decir, la combinación de estos tres factores las está poniendo en una situación de desigualdad material. Y la gran pregunta es, ¿qué hizo el Estado para que estas mujeres mejoren su posición de facto y entonces tengan goce efectivo, acceso al goce efectivo, el derecho al trabajo y a la vida digna, y no bajo el riesgo de que sus cuerpos vuelen por el aire? Más o menos es esto lo que se puede traducir en términos naturales, en un lenguaje natural. Es decir, esta es la tercera gran omisión. Este caso es un conjunto de omisiones reiteradas. Es una crónica, por un lado es una crónica de muertes anunciadas, ¿no? Parafraseando el texto de Gabriel García Márquez, pero aparte es una crónica de muertes anunciadas que sabemos que va a afectar a personas en situación de desventaja estructural. Y ahora van a ver lo que sigue diciendo la Corte, que esto sigue alertando de las características de esa desventaja. La Corte identifica que las víctimas, las 60 mujeres, estaban inmersas en patrones de discriminación estructural e interseccional. ¿Por qué? Porque se encontraban en una situación de pobreza estructural, porque en su mayor parte eran mujeres, niñas afrodescendientes. Esto lo vimos en cuanto a hechos y contextos. Es decir, es muy interesante ver ahí también cómo trabaja todo lo que significa esto de patrón de discriminación histórico, ¿no? Son mujeres que son discriminadas por la afrodescendencia y las consecuencias de esa discriminación histórica persiste en la actualidad. Y aparte se encontraban algunas de esas mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque aparte estaban embarazadas. Y todas ellas no contaban con otra alternativa económica que aceptar este tipo de trabajo. Además, la Corte, tomando en cuenta las conclusiones finales del Comité de Eliminación de todas formas de discriminación racial de la ONU y el Comité de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, toma en cuenta los informes. Vieron que los estados periódicamente tienen que emitir informes dando cuenta de que cumplen en general con las obligaciones que surgen de estas convenciones, y después los comités de monitoreo hacen los informes diciendo qué es lo que cumple el Estado y qué es lo que no está cumpliendo. También le dijo reiteradamente al Estado de Brasil que las mujeres afrodescendientes que viven en esos territorios son estereotipadas y que incluso por su afrodescendencia son estereotipadas, y que esto implica incluso que no tengan posibilidad de trabajar en mínimamente un trabajo que no implique que sus cuerpos vuelen por el aire. Por ejemplo, como empleadas de casas particulares. Es decir, ahí hay una discriminación que incluso, también de particulares, que implica que
tampoco tengan acceso a este tipo de trabajo, aunque por supuesto no se gana mucho también ahí, yo le diría a la Corte Interamericana, pero igual, por lo menos no existe ese riesgo de que vuelen por el aire. Entonces, la Corte le pregunta al Estado, ¿usted qué hizo? Ya estaba claro que no había hecho nada para fiscalizar la industria, que no había hecho nada para controlar las condiciones dignas y equitativas de trabajo en el lugar, ¿no? Esto es una obligación de administración del trabajo. En algunos lugares se sigue llamando policía del trabajo, en otros se llama autoridad de controlor del trabajo. Pero acá le está preguntando qué hizo el Estado para sacar a estas mujeres de la situación de desigualdad estructural, para mejorar la posición de facto de estas mujeres. Esto también implica inclusión de perspectiva de género. Y entonces, el Estado, ¿qué es lo que hizo? El Estado dijo, sí, yo dicté normas. Y la Corte respondió, no basta solo con que dicte normas. Usted debe demostrar en qué medida esas normas implicaron, la aplicación de esas normas implicaron una mejora de la posición de facto de las mujeres, de forma tal que, por ejemplo, se abran otras alternativas de trabajo, o se le garantice capacitación, o se le garantice derecho a la educación, etc. Miren lo que dice en el 200. El Estado no adoptó ninguna medida que pueda ser valorada por la Corte como una forma de enfrentar o de buscar revertir la situación de pobreza y marginación estructural de las trabajadoras de la fábrica de fuego, con atención a los factores de discriminación que confluían en el caso concreto. Y esto, hay un párrafo que yo quiero leerles, que lo pasé, pero después, miren lo que dicen 190 a 193. Es como, lo que está diciendo es como que el Estado dejó en esa ciudad zona liberada. ¿Para qué? Para que una industria que es una de las industrias segundas productoras de fuegos artificiales en el mundo se aproveche de las personas que se encuentran en situación de desigualdad estructural para emplearlas en condiciones indignas de trabajo, para utilizar mano de obra infantil. Miren lo que dice. La confluencia de estos factores facilitó la instalación y funcionamiento de una fábrica dedicada a una actividad especialmente peligrosa. Y ahora viene lo de tierra liberada. Miren, sin fiscalización ni de la actividad peligrosa, ni de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo por parte del Estado, y como no hizo nada para mejorar la posición de facto, llevó a las víctimas a aceptar un trabajo que ponía en riesgo su vida e integridad y la de sus hijas e hijos menores de edad, y a esto le suman la situación de que algunas de esas personas están en situación de vulnerabilidad también por su situación de embarazo. Este caso, aparte, lo que está, si bien no está tan trabajado en el caso, lo que nos está hablando es de que si no se cumple con esta triple obligación de hacer, lo más probable es que las hijas e hijos de estas personas en situación de desigualdad estructural persistan en la desigualdad estructural, y el riesgo es también que los cuerpos de estas personas vuelen por los aires. Lo interesante aquí es que la Corte
desdobla en 3, ¿no? Son 3 obligaciones que se vieron violadas y que generaron la muerte de estas 60 personas que, o casualidad, y esto no es ninguna casualidad, dice el caso, son 60 mujeres. Ahora, la otra no casualidad es que hayan pasado 18 años y que no se le haya garantizado un recurso efectivo. ¿Para qué? Para que por lo menos las familias víctimas también son consideradas víctimas del caso, estas 100 personas hayan tenido derecho, por un lado, a conocer la verdad de lo que ocurrió. Por eso era fundamental el proceso referido, los procesos administrativos y los procesos penales. Por el otro lado, que se delimite la responsabilidad de las autoridades públicas que no controlaron la actividad peligrosa, la industria por un lado, y por el otro lado, las condiciones dignas de trabajo, ¿no? Las autoridades administrativas. Y por el otro lado, la reparación integral fruto de la violación de las condiciones dignas de trabajo en la relación laboral, y aparte la falta de acción estatal para mejorar la posición de facto de las mujeres y ampliar las posibilidades ciertas de trabajo. Este caso es muy parecido al otro caso que la Corte resuelve en el caso de los buzos misquitos versus Honduras. Aquí se trata de víctimas provenientes de comunidades indígenas atravesadas por la pobreza y también gente joven. Los buzos misquitos, o sea, así como las mujeres de San Antonio de Jesús, solo tenían la posibilidad de tener acceso a trabajo en condiciones precarias, con alto riesgo de que sus cuerpos volaran por los aires, los misquitos solo tienen la posibilidad de trabajar pescando, se pesca a través del buceo, ¿no? De la inmersión a bajas profundidades, de un tipo de pez que se paga muy bien. Por supuesto, no se le paga muy bien a los misquitos, pero por el tipo de inmersión que implica, es probable que también aquí lo que exploten son los pulmones de las personas que realicen este tipo de trabajo. El caso es muy parecido, ¿no? Y también se trata de omisiones estatales. Ahora, el otro punto importante en el caso de las mujeres empleadas de fuego San Antonio de Jesús es pensar en las reparaciones. Es decir, ¿qué ordenó la Corte para que ese daño generado por las triples omisiones estatales tenga una respuesta satisfactoria, por lo menos ahora de parte del Estado? Entonces, las reparaciones hay que pensarlas en términos de esto, ¿no? En términos de las violaciones que se generaron al derecho por la situación de desigualdad estructural y la convergencia, o sea, caracterizada por la convergencia de estos factores: género, procedencia étnica, afrodescendencia, situación de pobreza, edad. Bueno, miren, las reparaciones que establece la Corte es de rehabilitación, es decir, las víctimas que quedaron, sean las pocas trabajadoras que quedaron o los familiares de las 60 víctimas que murieron, se le tiene que brindar tratamiento médico, psicológico, medicamentos, cubrir gastos relativos al transporte, alimentación, acceso a la salud. Medida de satisfacción, ¿qué significa esto? Bueno, este caso se tiene que conocer, no se puede repetir. ¿Y cómo se
garantiza que no se repita y bueno, hay que publicar la sentencia. Aparte, tiene que tener amplia difusión en el lugar, producir un material audiovisual y un acto de reconocimiento de las violaciones. Y esto es, ahora miren, por supuesto, indemnizaciones, eso, reparación material individual y medida de no repetición. Esto es interesante, ¿por qué? Porque habíamos dicho que la otra gran omisión era que el Estado no había hecho nada ¿para qué? Para mejorar la posición de facto de las mujeres afrodescendientes, pobres, jóvenes, algunas de ellas también en situación de embarazo. Entonces, para cumplir con eso, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, la Corte le dice, y tiene que implementar una política sistemática de desarrollo socioeconómico. Por supuesto, de inspecciones periódicas, está bien, para la fábrica, para condiciones dignas de trabajo, pero la tercera gran omisión era la posición de facto en general. O sea, cuando tomaban esos trabajos, pues no tenían ninguna otra posibilidad, nadie toma esos trabajos si el riesgo alto es explotar por los aires. Entonces, la Corte ordena, y esto es muy novedoso, políticas estructurales de desarrollo socioeconómico. ¿Dirigidas a quién? A la población de San Antonio de Jesús, destinadas a alternativa de trabajo, especialmente para las y los jóvenes mayores de 16 años y mujeres afrodescendientes que viven en la pobreza. Tomando en cuenta las principales actividades económicas de la región, pero también contemplando la eventual necesidad de incentivar otras actividades. ¿Y quién va a monitorear? Va a monitorear, obviamente, supervisión de sentencia, esto lo controla la Corte, y el Estado está obligado a producir informes para demostrar qué ha hecho, ¿no?, en términos de programas de desarrollo socioeconómico y cómo esto implica una mejora de la posición de facto de estos colectivos que sabemos ya que se encuentran en desigualdad de hecho para el goce efectivo de sus derechos. Entonces, sí, ¿tienen los derechos? Sí, lo tienen, pero es como que cuando queremos sobrevivir, nuestras únicas posibilidades, nos dicen esas mujeres, es tomar esos trabajos, si no nos morimos de hambre, ¿no? O sea, no sobrevivimos. Claro, pero fíjense ustedes el alto riesgo que implica sobrevivir para muchos colectivos que habitan los territorios, entre comillas, liberados de las Américas en clara violación a obligaciones estatales, que en este caso son claras y que surgen de 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a vida e integridad física y psíquica, el derecho al trabajo en condiciones dignas y equitativas y el derecho a no ser discriminado, de hecho, por género, pobreza y afrodescendencia. Bueno, y con esto creo yo que podemos dejar de compartir. A ver si... sí. No, tal vez para terminar, me gustaría terminar siempre con esta... no, primero me gustaría terminar, la verdad, reconociendo, terminar, habría que terminar haciendo un minuto de silencio por estas víctimas y por tantas otras víctimas que padecen, ¿no?, la desigualdad estructural y que es conocido que la padecen y que se siguen omitiendo acciones estatales para sacar a estas personas de la desigualdad estructural. Y por el otro lado, decirle
quisiera encontrar esto, ¿no? Esto es fundamental. Miren, este es el cuadro que surge del artículo 5 de la Convención de la CEDAW, ¿no? La eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Esto, o sea, se nos tiene que grabar, eliminar la discriminación directa e indirecta, modificar los patrones culturales y eliminar estereotipos de género, identificar las causas estructurales de la desigualdad, mejorar la posición de facto de las mujeres para transformar esa desigualdad estructural. Y con esto dejo de compartir pantalla. Y es como un caso, a ver si dejo de compartir y vuelvo con ustedes. Acá está. Es como un caso, creo yo, que si bien se dio en Brasil, si bien el otro se da en Honduras, son casos que con mayor o menor gravedad golpean las puertas de todas las judicaturas de la región y de las administraciones de la región. Entonces, en términos bien concretos, siempre es bien interesante cuando estamos hablando de inclusión de perspectiva de género, y porque si no, del otro lado, esas son las personas que terminan, digamos, pagando con sus cuerpos, con sus vidas, el no cumplimiento de las obligaciones estatales. Son víctimas de carne y hueso. Carolina, si te parece, yo con esto los dejaría, digamos, la clase a partir de esta, terminando con este caso, ¿no? Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo. Hoy ya se avisó a todos los participantes que la clase iba a terminar un tiempo antes. Sabemos de la verdad que el esfuerzo que has hecho para conectarte desde tan lejos. Te agradecemos muchísimo por participar con nosotros en esta diplomatura. Enriquecedor todos tus comentarios. Y bueno, te saludamos y desde ya te dejamos todos los comentarios que han hecho en el chat sobre la excelencia de la clase. Y estamos en contacto para una próxima, para un próximo encuentro sobre esta temática. Sí, quiero, por mi parte, como les decía, muchísimas gracias por la invitación. Celebro que sea un posgrado gratuito y que se siga haciendo, ¿no? Entonces, gracias Claudia, Carolina y a todas las personas que nos están siguiendo, ¿no? En la audiencia y al equipo de apoyo, que siempre es muy importante. Si no, esto no ocurre. No podríamos hacerlo, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Y bueno, estamos a tu disposición. Vamos a poner en la plataforma el material que nos dejaste. Sí. Así que bueno. Lo voy a mandar, sí. No sé si Carolina ya lo tenés, no, pero creo todavía que sí. No, doctora. Sí, te lo mando y se los mando en la semana. Bueno, te agradecemos mucho, muchas gracias y gracias por todo. Hasta luego. Chau. Chau.